Cuando Pedro Meyer era niño, sus padres lo trajeron aquí a Nueva York a visitar el Times Square. Algo que le impresionaba a Pedro es que podía hacer foto de gente en este lugar tan iluminado, aunque fuera de noche. Hace algunos años, Pedro me llamó para invitarme al Carnegie Hall a la entrega de los Lucy Awards. En esa ocasión, a Pedro se le otorgaba el premio honorífico como visionario. Pedro siempre ha estado un paso adelante, con los eventos como Avándaro, el 68, el Temblor, así hasta llegar ahora con el museo de fotografía más grande del mundo, el Fotomuseo Cuatro Caminos, en la Ciudad de México. Pedro Meyer, mexicano universal, visionario. Yo creo que el premio de reconocimiento más grande es ver a jóvenes descubrir la fotografía. Este volumen, que son de los libros de fotografía de ese momento más importante, de repente nosotros estábamos a nivel mundial de las mejores exposiciones del mundo. Era la que habíamos organizado de América Latina. Se convierte en un superdocumento de lo más importante que se había organizado. Mira, yo estaba en una comida cuando quien era mi concuño me platica de que va a haber un concierto en Avándaro. Y como él y su mujer tenían una casa en Avándaro, les dije ahí en la comida, pues vamos, ¿no? Y me dice, pero pues esto es ahorita, hoy. Le digo, pues bueno, termina de comer y nos vamos. Y así fue. Había como mucho movimiento de algo nuevo, a todos los niveles, porque no había un festival así antes, habían intentado cancelarlo, y a nivel de gobierno hubo mucha presión, y entonces, bueno, ya la gente se deja venir, sí, y llegaban como podían, transporte, camiones, carros, lo que fuera. Y todo el mundo como que yendo a una cosa, a una aventura que no se sabía exactamente bien qué era. Hay unas fotos hasta de policías totalmente tranquilos, no hacían nada, estaban parados ahí en medio de la lluvia. Entonces aquí estos chavos están fumando mota, atrás se ven las tiendas en las que todo el mundo se acomodó. Había unas torres para las luces que iluminaban esto. Entonces ahí nos trepamos, pero las torres eran una cosa angosta y entonces está todo moviéndose así. Pero pues claro, estás en la mitad de un festival, lloviendo, lo que menos te importa es que esa madre esté para acá o para allá, ya no sabes si lo que se está moviendo es la torre o uno se está moviendo, porque como había tanta mota, pues igual estaba uno fumando sin haber fumado, ¿verdad? Mira, yo empecé a los 11 años, casualmente, de la misma manera como todo mundo hoy empieza. Pues mis padres me regalaron una cámara para ir a un campamento en un lugar lejanísimo, que era La Marquesa. Lo divertido es de que me regalaron mis papás una cámara Brownie, todavía la tengo, en el camino, una borrega dando a luz. Era una metáfora perfecta para mí, pero yo no entendía nada de esas cosas, excepto la magia
de estar frente a un momento en donde luego veía las fotos y todo lo que ocurría con eso. Debo decirte de que hasta el día de hoy sigo teniendo las mismísimas sensaciones de asombro con todo lo que tiene que ver con la fotografía. La primera vez que fui a Nueva York, yo he de haber tenido 12, 13 años. Y entonces, esa magia que yo sentí por la fotografía, ahora súmale la magia que es estar en una ciudad en donde ves rascacielos de la dimensión de Nueva York, es la locura. Pero Times Square, las primeras fotos que yo tomé, no podía dar crédito que yo pudiera estar tomando las fotos que estaban ocurriendo en Times Square. Entonces, tomando con película y con esto, con aquello, pues te salen muy padres las fotos. Hay una cosa, la fotografía que mostrabas antes, esa es el mero inicio de la era digital, porque el personaje que está ahí no estaba ahí donde yo lo fotografié. O sea, yo lo coloqué en Central Park. Ese lo fotografié en otra calle. Entonces, es de las primeras fotos que se hacen así de la era digital, tomadas con película, luego escaneadas y luego trabajadas. Luego, pues, yo me dediqué de lleno a la fotografía apenas hasta los 40 años. Entonces, todo ese tiempo me dediqué a la industria y tenía que viajar a Estados Unidos por razones del negocio. Pero a lo que iba, tomaba fotos. Y coincide en ese momento, tenemos una tragedia en la fábrica. Explota un horno de gas y me quedé pensando así varias horas y llegué a la conclusión de que iba a dejar todo a un lado y me iba a dedicar a reconstruir. Pero resulta de que en el trayecto de esto comienzan todos los disturbios del 68. Yo no podía dejar de estar tomando fotos. Y entonces voy a todas las marchas, todos los días. Me regreso a la fábrica, duermo 3 horas, me meto al cuarto oscuro, me regreso a las marchas. Una esquizofrenia absoluta y total entre mi compromiso de sacar adelante la fábrica y de estar registrando. Porque el movimiento 68 no era nada más ir a una marcha allá, era también vivir toda la represión de la policía. Y el temor, por ejemplo, muchísimas de las fotos mías, el libro de Elena Poniatowska, o sea, muchos de los libros icónicos de ese momento son con fotos mías. Pero todo es anónimo, porque todos teníamos pavor y de ahí parte todo el tema de que me dedico de lleno a la fotografía. Pero curioso cómo el vértice es Avándaro, es todo el movimiento estudiantil de 68. Tienes todo desde las primeras ampliaciones. ¿Qué son estas cámaras? Todos los flashes. Platícanos. ¿Qué cámara es esta? Tantas cámaras que hay. Esa es mi primer cámara. Los diafragmas. Mira, esta me la trajo mi papá de Japón. Oh, wow. Hace años, un día haciendo esto, me encontré que estaba todavía un rollo. Ajá. Y lo mandé a revelar y ya tenía fotos con mi abuelita y cosas por el estilo. Ahora hay una gran tendencia hacia lo análogo, la SX70. Y tú la tienes. ¿Tú hacías Polaroid también? ¿Era algo que te gustaba hacer? Qué hermosa está esa cámara, ¿eh? Qué cosa tan hermosa. Era interesante la tecnología de esta gente. Claro. Y sobre todo hablando de una tecnología de los 70s, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes una Rolei, la Yashica. ¿Todas las utilizaste? Todas hiciste fotos. ¿Cómo puedo yo como autodidacta aprender de algo si no hay, pues teniéndolo, claro, jugando con ello? Claro. Punto. Que fue la mejor manera, empírica. Entonces, termina siendo una colección en la medida en que
pues se fue acumulando. Pedro, sé que tienes aquí un estudio que es de acceso restringido. Sí, es mi archivo. Ok. En ese archivo he puesto todas las cosas que he ido justamente guardando a través del tiempo. Me dices que tú aprendiste fotografía desde este libro. Este me llegaba un fascículo cada semana y así tenías que aprender de fotografía. Ahora, esta es otra cosa muy interesante. Una foto en blanco y negro antes se coloreaba con aceite, con pinturas de aceite. Yo tengo todavía un estuche de estos por ahí. Sí, con pinturas de aceite. ¿Y lo llegaste a hacer? Sí, claro. Y era muy divertido. Hoy en día compras una aplicación y viene con 15 películas de video para enseñarte cómo usarlo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de hacer fotografías, cambia completamente la relación con el proceso. Mi maestro fue el señor que en el Club Fotográfico de México hacía la limpieza del cuarto oscuro. Él aprendió de oír lo que hacían otros fotógrafos. O sea, piensa, entre esto y el maestro de fotografía, el señor de la limpieza, pues, no hay coherencia, pero aprendiste. Esta es una de Nueva York. ¡Wow! ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa está! Nosotros desarrollamos también los primeros procesos de impresión digital. Cuéntanos de esos porque nos dicen que creo que tú fuiste el primer impresor digital en México. No, en México no, en el mundo. A ver, dinos más de eso. Eso fue en Los Ángeles. Ajá. Y con una impresora que tenía Graham Nash, el rockero. Claro. Él se fue a Japón a dar una serie de conciertos y me dio permiso de que yo trabajara con una impresora que recién acababa de comprar. Y yo tenía un compromiso para hacer una exposición en el Museo de Fotografía de Riverside, pero no había cómo imprimir. Entonces yo les tuve que pedir en el museo, ¿por qué no probamos con papel de algodón? Les digo, pues, con un pequeño problema, de que el papel de algodón no va a entrar, porque las cabezas están demasiado pegadas al tambor. Pero si subimos las cabezas, rompemos la garantía de la máquina, y es una máquina de $250,000. Y le hablamos por teléfono a Graham a Japón. ¿Tú estarías dispuesto a que probáramos y pongamos en riesgo la garantía? Hagan lo que quieran, dijo. Y imprimimos las primeras copias que se hicieron sobre papel algodón. Tenemos que preguntar sobre los 40 años de la fundación, me parece que es del Consejo Mexicano de Fotografía. Reuní a varios colegas para ver qué opinaban y todo el mundo estaba muy entusiasmado con la idea, salvo con que no había dinero para hacerlo. Cuando fuimos a ver a las autoridades que en aquel entonces era Bellas Artes, nos dijeron que sí, nos daban un apoyo, pero ¿a quién se lo daban? Entonces hicimos un acta constitutiva de un Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces pues, alquilamos una casa. Se convirtió en la Casa de la Fotografía, en la cual tuvimos 100 y pico exhibiciones. Claro, que estaba en la Roma, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí y me tocó una exhibición ahí, agraciadamente mi primer show. Cada vez que me platicas tantas cosas, siempre que me comentas, son proyectos, digámoslo, de éxito. Pero para llegar a eso, has pasado por 500 fracasos
uno tras otro. En todas las cosas que he emprendido ha estado plagado de contratiempos, fracasos, problemas. Y entonces, pues, como no ocurría, tenía que desarrollar la paciencia suficiente para ver, bueno, ok, si no es por aquí, ¿por dónde? Y yo siento que eso me obligó a desarrollar una gran paciencia. ¿Qué le dices a alguien, que me imagino que te han de hacer esa pregunta todo el tiempo, que quiere seguir tus pasos? ¿Qué les podrías decir así a bote pronto? Que no lo hagan. Lo primero que les diría de todo corazón y con toda convicción, no se les ocurra eso. Yo siempre tenía ganas de hacer una revista, desde que fundé el Consejo Mexicano de Fotografía, pero el problema de hacer una revista, había yo visto, es de que te pasabas la mitad del tiempo invirtiéndolo en venderla, en distribuirla y en resolver problemas económicos. Cuando empieza a aparecer la tecnología del Internet, inmediatamente me di cuenta de que el problema de la distribución estaba resuelto. Y de hecho nos pasó. Nosotros teníamos Zona Cero visto en más de 83 países. Y yo creo que fuimos un precursor de lo que se convirtió con el tiempo en las redes sociales. Nosotros teníamos en un momento dado entre 1 y 2 millones de lectores al día. Entonces, Zona Cero es el portal más viejo de fotografía en el mundo. Tiene la hora de más de 1,500 fotógrafos. De las primeras dificultades que yo tuve es de que los fotógrafos tenían miedo de que sus fotos aparecieran en la red, porque asumían de que se las iban a robar y de que por lo tanto iban a perder control de sus fotos. Entonces, los primeros fotógrafos que aparecen es porque tuvieron confianza en mi persona. Les digo, olvídense del Internet. Confíen de que no los voy a llevar por un mal camino. La lógica misma de cómo se usaba o se usa o se podría usar la fotografía cambió radicalmente. Han pasado 3 años desde que iniciamos el proyecto. Mauricio y yo nos abocamos a hacer la remodelación de esto. Yo también llevé la obra, aprendí muchísimo. ¿Cuál es la idea fundamental del museo? Es crear un espacio para la cultura visual, pero un espacio en donde estemos cuestionando de manera permanente cuál es el papel de un museo en el siglo XXI y cuál es el papel de la imagen y hacia dónde va. El museo tiene que ser no el lugar donde pasivamente vas a ver obras y te retiras, sino que tienen que ser espacios de experiencias culturales y de experiencias educativas. Mi función en este momento es dirigir al equipo que estamos tratando de llevar este espacio hacia un lugar de experiencias, como te decía. Mira, el proceso para realizar este proyecto ha sido increíble, ha sido una experiencia maravillosa de la mano de Pedro Meyer y sobre todo de la mano de Mauricio Rocha, que es quien interviene en este lugar, esta vieja fábrica de plásticos que pertenecía a los papás de Pedro, y Mauricio la transforma en este espacio de luz y de estructuras maravillosas. Nosotros pensamos que toda esta parte de la experiencia educativa para todo público, desde niños hasta adultos, tiene que pasar evidentemente por el tamiz de la cultura visual, porque creemos que nos hace mucha falta y yo soy de las que piensan que debería de ser desde la primaria en donde tengamos cultura visual en los niños. Ellos son los que les explican a los papás y lo manejan de una manera increíble. Entonces aquí caben todas las disciplinas porque al final de cuentas todo tiene que ver con la cultura visual. Yo a Pedro Meyer lo conozco hace más de 30 años, lo conocí justo yo visitando el Consejo Mexicano de Fotografía cuando yo estaba en mis 20s.
Y desde entonces a mí me pareció alguien sumamente inteligente y con el cual discutir y hasta pelearte es muy divertido. Y ese es Pedro, es un provocador. Y a mí me gustan los provocadores. Pedro Meyer sin duda es un pilar de la fotografía en México. Ha sido no solo visionario, sino también ha sido un gran gestor que ha impulsado y que impulsó los eventos más importantes que llevaron a la fotografía a ponerla en el ámbito y a la vista de todo el mundo, porque ni siquiera era considerada ni en bienales, ni en premios, ni en nada. Sin duda, su labor y su aportación a la fotografía es fundamental. Hoy en día, todo el mundo toma fotos y las sube a la red. A los 15 minutos ya está todo en la red. O sea, nos tardamos 15 minutos en publicar. Ese cierre de publicar lo que estamos tomando es un motor muy importante de la fotografía contemporánea. O sea, lo que les excita es la toma de la foto, pero compartirla. Puedo decirte que el 96% de las imágenes que yo he producido en mi vida, nadie las ha visto. Y entre las cosas que me siento que es interesante es de que no es indispensable publicar todo a los 15 minutos, que también se vale tomar fotos para uno y dejarlas reposar y regresar a ellas. Y puedes estar haciendo muchas cosas. Y eso hace algo muy especial. El taller de los lunes comenzó justo con el terremoto del 85 y en mi estudio se reunieron una serie de jóvenes y empezamos a pensar de que el terremoto del 85 sería un tema alrededor del cual estaríamos trabajando. Y de una manera muy improvisada e informal nos reuníamos los lunes. No me acuerdo por qué los lunes, pero así fue. Y entonces todos salíamos a tomar fotos, regresábamos, los comentábamos, volvíamos a salir. Y esto todo ocurría en mi estudio. Ya después de un tiempo pasamos las reuniones a la sede del Consejo Mexicano de Fotografía, que era en la calle de Tehuantepec, y era un taller gratuito. Y entonces me decían que un proyecto así, de un taller gratuito, nadie lo iba a tomar en serio. Bueno, sí se tomó en serio de que duró 3 años. Y luego cuando yo ya dejé de asistir al taller de los lunes, porque me fui de México, lo siguieron otras gentes y duró otros 2 años. Y luego cuando ocurrió el terremoto aquí en septiembre, nuevamente pasó lo mismo. Y entonces dije yo, bueno, voy a empezar ya no el taller de los lunes, sino el taller de los martes. Y está funcionando muy bien, con una asistencia de unas 30, 40 personas presenciales y otro buen número en línea, que es una novedad que no había en el 85, por supuesto. Y creo que hay un espacio muy interesante en lo que es este manejo de un taller en donde todos aportan y todos comentan y aprendemos todos unos de los otros. I feel you tonight, not just when I close my brown eyes. You're almost mine while you're in my arms. There's nothing that could ever go wrong. But then again, I'm kissing your lips, my left hand barely touching your hips. There's no one else to see you here.
Creo que hay un ánimo en este país de celebrar hasta la derrota. Entonces, si puedes celebrar hasta la derrota, celebras todo. Nosotros somos en ese sentido mucho más lúdicos, como nación inclusive. Y creo que eso es en parte lo que nos ayuda a sobrellevar la cantidad de cosas terribles que nos pasan como país y que no deberían de estar pasando. Ciertamente estoy mucho más feliz de vivir en México que sí de la idea de vivir en Estados Unidos. Creo que México es, a pesar de todo, mucho más interesante. I'm up a bag, used to slay that CD. Now I'm all on your playlist, singing off key like this is how we do it. They wanna know how we roll. This is how we do it. Yeah, you know that M&S be straight swinging.